Bueno, vamos a ver los números aleatorios. Estos números tienen la característica de, por el método en que son generados, en que hay muy baja probabilidad de que se repitan. Para decirlo de otra manera, es la misma probabilidad que tienen todos los números de aparecer. Si algo les puede sonar parecido es a los juegos de azar. Los juegos muchas veces utilizan estos números aleatorios para hacer aparecer un monstruo en escena, un rival, una bala, algo que es un evento fortuito. Esa aleatoriedad le da el placer del gusto del juego, la incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Bueno, los números aleatorios son los responsables de esa característica de los juegos. Estos números aleatorios también se utilizan en la criptografía, en la simulación, ya que nos va a permitir simular que entra un cliente con tanta frecuencia. Entonces podemos decir, bueno, ante el evento novedoso, no esperado, no lineal, sí aleatorio, vamos a ver qué respuestas tiene el sistema. Los programas también pueden ser probados a través de caracteres aleatorios provistos por un programa o una función de este tipo. Hay que destacar que la aleatoriedad absoluta, es decir, los métodos que existen para obtener estos números de esta manera son cuasi aleatorios. ¿Por qué? Porque necesitan una raíz, necesitan que el sistema le dé un estímulo al programa para calcular ese nuevo valor. Dada la misma raíz, da el mismo resultado. Entonces vamos a buscar y vamos a encontrar que los elementos aleatorios, pseudo aleatorios como decíamos en computación, se nutren de este concepto. Normalmente va la hora o los segundos, el número de segundos de este momento, para evitar que se repita, por lo menos en este día, la aparición de este valor aleatorio. Por eso es suficiente para lo que nosotros queremos revisar, que soporte una raíz, como les digo, una semilla, para que pueda generar un número aleatorio. En este código vemos que Java contiene una librería en su paquete útil para el método random. Entonces ese grupo de programas está importado en este código y a partir de allí vamos a ver que el programa números aleatorios crea un objeto que se llama random con minúscula de la clase random y es inicializado. Este método tiene oculto que va a leer la hora con el segundo número de segundos del día, un valor que cambia muy frecuentemente, y va a generar ese número aleatorio. En este método, que dice nextInt, va a generar un número entero. Los números aleatorios pueden estar de 0 a 1, con fracciones, o en este caso, que le pedimos un entero, ya está en el formato 1. El sistema, este programita lo va a imprimir y lo va a mostrar allí. Fíjense, a la derecha hay un código que dice random.setSeed. Ahí estamos poniéndole la semilla, fijar las semillas, la traducción del método setSeed, donde ponemos 3816. Así que con ese loop repetitivo va a empezar a mostrar los números los números aleatorios que se va a generar. Noten que también podemos sacar un next double en ese siguiente código. Y allí vamos a poder armar secuencias de valores aleatorios. Esto me podría permitir simular los sucesos que ha generado este método aleatorio para procesar algo. Viene un cliente y me trae un importe y quiere comprar 1500, un número aleatorio, de tal producto. Quizás si tengo los rangos bien definidos, puedo acertar que aleatoriamente me pide un determinado producto y solo atenderé con las características definidas. Nos queda para estos métodos la definición o analizar a ver si es suficientemente bien distribuidos los números. Es decir, todos los números tienen la probabilidad de aparecer, la misma probabilidad de aparecer ante un pedido de estos números. Esto es el análisis de uniformidad que vemos ahora con la prueba de cuántos números aleatorios hemos generado y ver que ninguno de ellos está repetido y que se distribuyen uniformemente. Hay muchos, en este caso, del 100.000, otros en la decena del 99.000
Y con esto podríamos estar probando cómo es la distribución de estos números, que esta distribución sea uniforme. Es algo que puede ser algo deseado en los números aleatorios. Y es algo fácil de conseguir con este código de Java que hemos visto y las librerías que presenta el lenguaje. Vamos ahora a la actividad práctica. La clave de respuesta nos indica que el código Java para crear un objeto de clase random que tome la semilla de la hora es random rn igual new random y paréntesis abierto y cerrado, punto y coma. Luego, crear un objeto de la clase random con una semilla dada, le corresponde el código Java random rn igual new random x entre paréntesis y punto y coma. Y para cambiar la semilla de los números aleatorios es rn.setSeed, un valor entero entre paréntesis que alimenta ese método. El problema de Josefus. Josefus es un personaje de la Biblia que estaba en un entorno de guerra, enfrentado con los romanos, judíos contra romanos, y son cercados él, Josefus, y algunos romanos más. 40 exactamente, hacían el número de 41. La decisión de los soldados rodeados por los romanos, que era la muerte segura, era evitar que los romanos lo mataran y deciden autoeliminarse. Como el suicidio es un pecado capital en la religión judía, no podrían decir, bueno, nos suicidamos, sino que se dice, nos ponemos en ronda y cada uno mata al que está a la izquierda, en un orden empezando por determinado punto. Así sucesivamente por varias vueltas hasta que todo termine y queda uno solo sobreviviendo. Él puede entregarse o evitando el suicidio, escapar. Pero de esa manera se resolvió esta tragedia y generó una suspicacia o una necesidad de calcular si José se quisiera haber salvado, en qué lugar se tiene que poner para ser justamente el último en matar. Como es un problema de programación dinámica, se resuelve haciendo el ejercicio de tachar las personas los puestos que van sufriendo la eliminación. Y así se llega al caso, como vamos a ver en la diapositiva siguiente, en un vector de los que están los soldados enumerados del 1 al 20, en este caso el 19 es el que ha quedado con vida. Todos ellos estaban 1 y empezaban a ponerse en 0, cambiar su estado para lograr resolver esto. En este caso el soldado 19 termina vivo y puede resolver si se entrega o se escapa. Así que es un problema que se resuelve, como les decía, elaborando las vueltas, calculando la primera vuelta, con los resultados se vuelve a recorrer el arreglo y cambiándole buscando los que quedan vivos. El problema acá es resolver en qué posición se tiene que poner José, o el que está observando el problema, para quedar último y evitar ser asesinado en esta maniobra. Las definiciones de este problema vamos a verlas con programas. En este caso observemos el código que me permite analizar el vector, generar el vector. Vamos a poder ver que el desarrollo del algoritmo nos va a permitir decir en qué lugar me tengo que ubicar para evitar terminar último, digamos. Con lo que hemos visto, vamos ahora a la actividad práctica. ¿Cuál es el valor del arreglo círculo cuando se muere la primera persona?
es círculo integrado por 1, 0, que es la segunda, y el resto con 1. La solución al problema de Josephus es un algoritmo que tiene que probar la primera vuelta para tener los sobrevivientes. Y esos sobrevivientes que estaban en un lugar par pasan a estar en un lugar impar y viceversa. Y van a encontrarse con un nuevo compañero a la izquierda que, repitiendo la receta, tienen que ejecutar el que está a la izquierda. Por lo tanto, va cambiando el escenario en la segunda vuelta. Así hasta que todos empiezan a morir, excepto los que quedan justo en el lugar impar. Esa era la pregunta que queríamos resolver. Si sé de cuántas personas se compone el círculo, ¿cuál es el puesto que va a terminar último? Esa es la pregunta que queremos resolver, la que se dice que José quería resolver. Quería estar en el lugar para entregarse y liberarse, y no morir en esa forma aleatoria, justa, que se buscó de resolver un problema extremo. La resolución con se aplica una fórmula que es importante conocer del número total, la potencia de 2 más cercana a ese número, no llegando a ser la misma. Si da un valor residual que se llama L, ese valor L va a ser la cantidad de veces que va a dar vuelta, y aplicándole una fórmula a ese valor L, como ya explicaremos en la siguiente diapositiva, me va a dar el puesto en donde el último queda vivo. En este caso tenemos el cálculo, ustedes ahí ven el L, la función 2L más 1 es el lugar que da el sitio seguro. En este caso está resuelto en Java el cálculo de ese valor. Ingresando el valor original, analiza cuál es la potencia de 2 que más cercana, por debajo, resta, obtiene el resto de la diferencia entre esos valores, a eso se le llama L. 2L más 1 es el lugar, el puesto seguro. Aquí tenemos la fórmula. El N original es el valor. 13, 15, 20 son los valores que pueden darse en soldados que van a proceder a eliminarse unos a otros. El valor 2A es la potencia de 2 más cercana a ese valor N. Como se busca que sea menor, o en el caso de que sea igual, L será 0 o tendrá un valor L. L va a ser el valor ganador, el WN, 2L más 1. Esa es la fórmula que uno observando el cálculo nos da la posición segura. Y acá tenemos simulados en esta tabla que si es un soldado, fíjense el valor absurdo, está seguro, él no se puede matar a sí mismo. Así que avanzamos con 2, el valor 1 sigue siendo el más seguro. En el valor 3, el tercero es el que queda vivo, ¿no? El primero mata al segundo y el tercero mata al primero. Queda el tercero sobreviviente. Y vemos que se repiten los valores. Así que esta tabla demuestra que el cálculo de L es el que nos da la posición segura. Se fue resolviendo, como les contaba que era un problema de programación dinámica. No se puede desde el comienzo saber cuál es el valor, sino que se tuvo que hacer la prueba y analizar qué valores se veían repetidos. Y se vio que cada tanto empiezan desde 1 las potencias de 0. En los puestos potencia de 2 son los que empieza de nuevo el conteo. Por eso da esa base, hay que restar ese número del número total y ese L es el que nos interesa. A partir de ahí, sin necesidad de conocer cuál es ese N, L,
lo duplicamos y le sumamos 1 y ese nos va a dar el puesto seguro. En el caso del primer elemento con 12 soldados, tenemos que el puesto seguro es el noveno. Así que vamos ahora a la práctica. El algoritmo a utilizar para calcular el camino más corto desde Iguazú hacia el resto de los destinos es el algoritmo de Dijkstra. Los primeros 3 vértices que se recorren con el algoritmo, tomando como origen Iguazú, son Córdoba, Salta y Buenos Aires. Vamos a ver un ejemplo del problema de Josefus. Vamos a volver a esa caverna donde estaban los soldados encerrados, asediados por los soldados romanos. La derrota era inminente, no se podían entregar, no se podían suicidar porque es prohibido por la ley. Y hace que esta gente, estos soldados rodeados, tome la decisión de matarse los unos a los otros, pero de hacerlo de una manera justa. Nadie mataría, nadie se abusaría de esto y cumpliría una regla, que es matar al que está a la izquierda. Así empezamos por el 1, va a matar al número 2, el 3, luego de ver que el 1 cumplió, mata el 4. En esta sucesión de accionar, de eliminar al que está a la izquierda, llegamos hasta el final, donde tenemos que empezar de nuevo, y la regla es la misma. Muere el de la izquierda, o sea que nos quedaba el 1 vivo y nos quedaba el 3 vivo. El 1 va a matar al 3. Y así va quedando los sobrevivientes, hasta que por fin el último recibe que el que lo tenía que matar es muerto por el previo. El problema matemático aquí, en este caso, con el ejemplo que vemos, el 11, el puesto 11 es el que se salva. Analizando los números, los matemáticos encontraron que del número total, n, de soldados, la potencia de 2 más cercana da que cada tanto de esos fallecen. Es decir, que hay que restarle la potencia de 2 más cercana y nos queda el interesante número L. Ese L es el resto de todos los que van a ser sobrevivientes. Y se encontró que la forma de encontrar el valor último que queda al final es multiplicándolo por 2 más 1. Así que, como describimos aquí, tenemos que buscar desde la cantidad de soldados, sacar la potencia de 2, es decir, 2, 4, 8, 16, 32 y así sucesivamente, que encaja hasta la que más se acerca al número total de soldados. Restarle la cantidad total de soldados y ese número L, multiplicarlo por 2 y sumarle 1. Ese me va a dar el puesto que es seguro. El lugar seguro entonces está en el lugar en este cálculo que tenemos 13, es el total, la potencia más cercana es 8, por lo tanto me queda 5. 5 por 2, 10, más 1, 11. El puesto seguro es el número 11. La propuesta de la materia es que lo puedan entender de esa manera y ante problemas similares estudiar en los detalles cómo se repiten las secuencias. Como les dije, era un programa de programación dinámica. Estos problemas se analizan mientras suceden los valores y luego de establecer los valores hasta llegar al resultado, se analiza el camino por donde se ha llegado tratando de resolver cuál es el patrón que se busca. En este caso fue encontrar L y ver que ese L multiplicado por 2 más 1 es el que me da
el lugar que no va a recibir ningún perjuicio. Con estos elementos están en condiciones de realizar la actividad práctica integradora. Así que les deseo mucho éxito.